Ya podemos comenzar, doctor. Hola, soy Enrique Rivera Guerrero, soy doctor en estudios científicos sociales por el ITESO y actualmente me desempeño como profesor de tiempo completo en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora en Hermosillo. Bueno, el video La cancha no tiene la culpa me pareció un video que tiene un buen ritmo, una muy buena narrativa que nos acerca a lo que son el interior de la organización de las llamadas barras bravas. Es abarcador en una hora de duración, en el cual habla al respecto de estos códigos que tienen los grupos organizados que alientan y tienen el aguante para seguir a sus equipos. Yo encuentro algunas similitudes con algunos grupos de barras que he conocido en cuanto a la tipo de música que escuchan en sus reuniones, como es la cumbia villera o en este caso, el caso de Monterrey, que en lo particular con la barra Libres y Locos que alienta a Tigres, y la cumbia rebajada. Los asados, que es también eh, al tener una influencia de las barras argentinas, pues Argentina como un país también carnívoro y se adapta a lo que es la cultura norteña, que incluso en Sonora también he visto grupos organizados de barras acá y el asado, la carne asada es importante. Incluso la cerveza, el tipo de cerveza que se bebe, la cerveza tipo light, muy propia de la cultura del norte, dado que se piensa, se cree que el clima genera que se bebe una gran cantidad de cerveza y por lo tanto debe ser eh, este tipo de cerveza ligera. Aspectos propios como los códigos, el tirar barrio, las señales con las manos, las pintas en las paredes con los colores, los cánticos adaptados, las calcamonías para marcar barrio, incluso pues las fotos, ¿no? Con actitud retadora, son algunas similitudes que he encontrado con estos códigos de algunas barras que yo he estado cerca de ellas, tal vez en Guadalajara o aquí mismo en la ciudad de Hermosillo. Es abarcador el video porque eh, dentro de la voz de los protagonistas, como sus líderes, que de nombre Samuel Reyes, dice que es la oportunidad de ser alguien. En este contexto de la sociedad individualizada, la sociedad posmoderna que deja al individuo desprotegido por las instituciones, entonces estos grupos comunitarios son la oportunidad de tener una identidad, de ser alguien y de pertenecer a algo que sobrepasa al individuo. En este caso, bueno, eh, yo me pregunto, las personas están reunidas ya a partir del aliento y el aguante de un equipo de fútbol. ¿Qué más hacen estas personas, sobre todo hombres o hombres jóvenes, que por sus respectivas comunidades? La barra también da la oportunidad de viajar y de tener memoria y tener una narrativa, tener algo que contar de lo que se hizo con la vida. En la experiencia que he tenido al tener un rapport, integrarme y escuchar a gente, a muchachos que integran barras, la plática es en torno a las memorias, lo que se ha hecho durante esa vida y lo que se ha hecho en cuanto al viaje, las anécdotas e incluso la violencia. La violencia que dicen otros autores que es un recurso el ir arengando, incluso mostrar las heridas como huella de batalla, el orgullo de mostrar las cicatrices y, y los golpes y las heridas que han recibido también es una
forma, pues, de tener una narrativa y de contar algo. Yo, como aficionado común, como aficionado individual que asisto a los estadios, siempre me he preguntado, bueno, ¿qué tienen estos grupos que se les abre el paso? Y a mí me puede resultar molesto porque como aficionado que voy buscando mi butaca en cierto sector del estadio, la policía me dice que tengo que caminar varias cuadras alrededor para poder entrar porque hay caminos que eh, están cerrados porque es el paso de las barras. Y entonces eso también es una forma de poder. Y al menos a mí como aficionado me resulta bastante molesto porque tengo que caminar de más para encontrar mi lugar por el cual, digamos que pagué una butaca. Pero aquí podemos pensar esto de la violencia como el recurso de poder y de ir arengando, de ir siendo violento simbólicamente, que también son formas de darse identidad y de ser alguien ante los otros y tener una diferenciación al momento de ir a los estadios. Llama la atención que en la memoria que se habla ahí de los recuerdos, los viajes, incluso los momentos de enfrentamiento y de violencia, que siempre se acusa la falta de logística de los estadios y de los gobiernos y las policías municipales y locales. Al parecer, y utilizando el concepto de teatralidad, que los grupos barrísticos toman pues su papel. El hecho de arengar en torno a violencia, símbolos, ir mentando madres a todos los demás, y la policía como una barrera. Es decir, es una violencia emitida detrás de un obstáculo, como pueden ser las vallas de seguridad, los caminos cerrados para que pasen los grupos hacia los estadios y la policía. Y cuando ocurre violencia es que falló la logística. Eh, y se acusa que entonces fue la policía la que tuvo la culpa porque les falló la planeación de controlar a la gente cuando, bueno, estos hombres van arengando y si se encuentran con otros, con sus contrincantes, entonces resulta ser distinto. Yo muchas veces me pregunté cuando estaba cercano a barras, ¿por qué yo no sufrí violencia física? Sí, fue violencia simbólica, no faltó que recibiera algunas mentadas hacia mi persona al ir cruzando junto con ellos y con camisetas diferenciadas. Y uno de mis asesores doctorales me decía, es que son códigos de barrio y tú no entras dentro de esas reglas y esos códigos, por lo tanto, pues pasas desapercibido, aunque uno pasa ahí con miedo y con temor en medio de grupos y uno pasa solo en medio con la camisa diferente y entonces el no mirarlos a los ojos directamente, que puede ser un asunto de agresión, el no responder a sus provocaciones, incluso en mi edad, ser alguien diferente en edad es parte de los códigos de los cuales con quién meterse y con quién no. Y eso todavía es un aspecto de lealtad que suele ser respetado entre los grupos. El, el video, el documental, La cancha no tiene la culpa, creo que es abarcador porque permite ver desde adentro la versión de ellos. El temor que pueden tener otros aficionados u otras personas y el estereotipo a los grupos barrísticos al no acercarnos físicamente a ellos, al no hablar con ellos, el documental nos permite estar adentro y escuchar sus versiones.
como el hecho del ser alguien, los viajes, las actividades, sus formas de organización, incluso sus jerarquías. Pero también se ocultan cosas. Hay algo que está visible y bueno, el testimonio de la abuela que a veces pasa desapercibida en el documental, hay que ponerle atención. Cuando dice primero es la barra y después la familia. Y entonces pensar qué es lo que piensan otras ciudades y otras aficiones y otros grupos barrísticos, en particular de Libres y Locos del equipo de Tigres, que su presencia en los estadios visitantes ha sido impresionante, al tal sentido de que le llaman la invasión, el pintar de colores otros estadios, otras canchas visitantes y el ir a otras ciudades, y que yo recuerde algunas directivas, ciudadanos y otras barras, sí los tienen en un concepto de muy violentos, que van y causan desmanes a esas otras ciudades y problemas para los otros municipios. Si bien el documental los narra la visión de ellos, pero tal vez la visión de la abuela, que siempre aparece recostada en su cama, es también reveladora. ¿Qué piensan los demás, incluso dentro de su propia familia, de que primero está la barra y después la familia? Por ejemplo, son algunos de estos aspectos. Yo entiendo que hay personas, hay ciudadanos que no conocen grupos de organización e identidades urbanas. Entonces el video nos permite entrar a la intimidad de la versión de los integrantes de la barra Libres y Locos. Déjame ver otras. Creo que he abarcado prácticamente todo lo que pensaba, pero a ver si se me quedó. El documental también nos muestra que el aguante es tan importante en el estadio local, en el viaje, pero llama la atención el alentar frente a la pantalla de televisión. Lo he vivido, que incluso el aliento con tambores, con instrumentos de viento, con trompetas, frente a la pantalla, y es algo importantísimo en el sentido del aliento y del tener aguante. No es solo hacer el espectáculo que también ha sido integrado a los estadios de fútbol en México en cuanto al cántico de barrístico, pero también en el lugar más íntimo de la casa, como es estar frente a la televisión. Y cuando uno de los muchachos dice que se está aprendiendo, al estar él solo haciendo el cántico, también es como recordar esas emociones vividas en los estadios y en los viajes, que incluso uno se sorprende que está alentando solo haciendo la vida cotidiana, ¿no? Y tal vez yendo en el súper, estando en el trabajo, y uno está tarareando los cánticos diversos e incluso saltando. Eso, veo ese aspecto de que todavía sigue integrado como una manera de catarsis y desfogar esa energía. La presencia de los niños en el documental que aparecen, incluso esta escena de las cenizas de uno de los integrantes de Libres y Locos que fallecen, y entonces su sueño era seguir
al equipo y lo llevan en sus cenizas, en sus restos. Y eso abre pensar el inicio de la vida con los niños que los están encauzando a que sean fieles a los colores y sobre todo a la barra, y el inicio de la vida de ellos durante la vida y todos sus bemoles y dificultades y la muerte. Al pensar de que yo no lo creía, pero de que ha habido personas que han sido sepultadas en el ataúd con la camiseta puesta de sus equipos. Así sus lápidas con los escudos de los equipos y las marcas de las barras, que pues, lo pude observar en algunos cementerios. Y el hecho de que una urna con cenizas de un fallecido esté en la cancha, hace pensar que puede serse fiel desde el encauce de la niñez, por supuesto durante la vida, y que trasciende la vida después de la muerte. Habría que preguntarse también dónde están ubicados los barrios mencionados de la ciudad de Monterrey, que fue un ejercicio que me faltó hacer en Google Maps. Se mencionan los barrios, entonces, ¿qué cercanía tienen entre ellos? Y alguna vez que yo estuve en Monterrey, al caminar por las calles céntricas de la ciudad, noté algo que me llamó la atención, que caminaban por parejas, dos muchachos con la camisa de Tigres, me los encontraba, era común verlos caminar por parejas. Y así también dos hombres con la camiseta de Rayados de Monterrey. Tanto así que yo me hacía la apuesta, voy a cruzar esa esquina y al dar vuelta, ¿qué será? ¿Monterrey o Tigres? Y parecería que eso es caigo en cuenta que es una estrategia tal vez de seguridad eh, o de información, de no ir solo, y luego caminar solo con la camiseta del equipo al que se le va en este contexto del regiomontano, de no meterse a algún barrio que esté dominado por alguna de las barras con la camiseta, digamos, equivocada, o al menos saber por dónde caminar, pero acompañado. Y en este caso, en un flujo de información de quién es el que se está metiendo a los barrios y qué camisa tiene. Y entonces aquí es donde volvemos a los códigos propios de pandillas y barriales. ¿Qué más me decías en la pregunta para detonar acá mi comentario? Pues ha sido desde la organización, más que nada, que también tienen las barras y los grupos de aficionados en México. A ver, déjame pensar. Sí, en el documental, como menciono, vi algunos aspectos en común, como en común podría mencionar yo acá en Sonora a la banda del Cimarrón, que alienta al equipo de expansión llamado Cimarrones de Sonora, y he convivido con ellos y pude reconocer ciertas formas de hablar, ciertas palabras, eh, el que la banda debe de jalar igual, que deben de tener el aguante de alentar, de gritar, de brincar. Y si los colocamos a ver el juego de fútbol, el partido en el estadio, sentados como algún aficionado común, que así lo menciono, no les nace ver el fútbol así. No les nace estar
en el estadio, sentaditos, sin decir nada. Estar en el estadio es parte ellos también son parte del espectáculo, y así recuerdo que Pablo Alabarces lo mencionaba. Se sienten parte de, y el espectáculo no es si no es que no están ellos. Después de la violencia en Querétaro, que se ha condicionado la presencia de grupos barrísticos en los estadios de México, como que vemos un fútbol distinto en el sentido de cómo se siente el ambiente, cuando no hay cánticos, no hay tambores, no hay banderas o trapos, que algunos sensibilidades ya resulta ser aburrido, si no es que está esa arenga animando a todos los demás. El hecho de que vayan y estén bien portados ya no resulta atractivo para personas que han sido parte de grupos barrísticos. Yo he estado cercano con los compas de la banda del Cimarrón y entiendo que es una identidad barrial de grupo, incluso organizarse para hacer los viajes, para qué se va a hacer antes del juego, qué se va a hacer después, quién va a llevar los instrumentos, si la directiva los va a permitir, si va a haber entradas sin pago para alentar el equipo. Y también lo vi en la Nación UDG, que tal vez otro grupo que alentaba a Leones Negros. Y en lo particular, encuentro con el video La cancha no tiene la culpa, el tener la memoria de lo que se ha hecho junto con estas personas, las personas organizadas, con la barra. A dónde se ha viajado, qué anécdotas ha habido, se conoció, como lo dicen ahí, el mar, otras ciudades, qué enfrentamientos han tenido de violencia junto con otros grupos, con otras barras, pero pues hasta ahí llega, pues es una violencia de grupo a grupo, digamos de igual a igual. Cuando observamos la violencia en el Querétaro Atlas, ahí los códigos se desbordaron, no hubo códigos, y eso fue lo que a la vista de la televisión nos horrorizó. Acá el documental con la barra Libres y Locos de Tigres nos recuerda esos entendidos, significados y códigos y reglas que tiene esta evocación de la guerra, pero orientada en el fútbol, al estilo de la sociología inglesa de Norbert Elias y Eric Dunning, en el pensar del proceso de civilización. Sí, es violencia. Sí, el deporte en sí es violencia física, pero en este caso reglamentada y juzgada por jueces e instituciones en el registro de los resultados. El deporte es violencia, pero hay reglas. Y el asunto de alentar y ser grupos barrísticos que tienen esta identidad barrial, también se hace la violencia como hay un recurso del ser violento, pero también tiene sus reglas, contra quién enfrentarse, qué tipo de armas utilizar, qué, qué, qué reglas hay si se captura un trapo o un tambor y una corneta con los escudos de otros equipos, de otros grupos barrísticos. Eso lo hablo de que hay un entendido de que se sabe el papel y a qué se está jugando. Incluso a mí ya no me... Cuando veo por televisión que hubo violencia en las gradas, como que pienso, sí, ya sé, ya supongo por qué ocurrió. Ya. Alguien no aguantó la carrilla y respondió de forma violenta, por lo que no entendió, pues, algo así de los
las reglas que están implícitas en las arengas que existen en el fútbol. Perfecto, doctor. No sé si gusta agregar algún otro comentario. Te pregunto, ¿el video va a estar disponible abiertamente en el futuro?